que me hayan convocado para esta clase, teniendo en cuenta que tiene un matiz particular, que justo los modelos sobre los que tengo que exponer son los que están en el marco de una actual campaña electoral. Entonces es una cuestión que no se da siempre. Y con tanta cercanía, porque bueno, ahora en el mes de noviembre son las elecciones generales, ya se produjeron las PASO, etc. Y están en discusión modelos, políticas económicas distintas, aunque en el debate público a veces no se nota tanto. ¿Por qué no se nota? Porque está enturbiado por discutir de otras cosas. Nosotros, sin ser fanáticos de la economía, pero dedicándonos a la economía, consideramos que cuando se elige un gobierno hay que tomar en cuenta fundamentalmente los proyectos económicos, porque son los que definen la vida cotidiana de las personas. Aunque a veces, insisto, no se note porque parece que se discute solo de personas. Si es un candidato más bonito o menos bonito, si habla mejor o habla peor. Pero resulta que acá estamos hablando de políticas económicas. Entonces, bueno, en la carátula de esta presentación están los periodos a los que nos vamos a referir. Siempre uno lo trata de poner las cosas en contexto y relacionarlo con lo que ustedes ya han estado viendo anteriormente. Entonces, yo doy por supuesto que ustedes vieron la crisis del 2001. Me olvidé de preguntarle a Luisina si lo habían visto, pero lo doy por supuesto. Pero si no, hacemos una breve referencia. Todos deben tener idea, aunque alguno haya sido más chico o no, en ese momento, porque estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Que hubo una flor de crisis económica en el 2001, que se enganchó con una crisis política porque provocó el retiro anticipado del presidente de la Nación. Y parecía que iba a ser más dramático. Fue dramático porque hubo declaración de estado de sitio, hubo muertos, no solo en la Plaza de Mayo, que es siempre el lugar donde más se ven las cosas, sino en Rosario hubo muertos por la represión que se desató contra las protestas de la gente por el caos en que había. Pero digo que pintaba muy fea la crisis política porque un año antes había renunciado el vicepresidente, Chacho Álvarez, y por lo tanto el reemplazo del presidente, según los mecanismos de reemplazo que establecen tanto la ley de acefalía como la Constitución Nacional, bueno, lo tenía que hacer el Congreso, pero en primera instancia hay reemplazos automáticos, digamos, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y después se elige por la Asamblea Legislativa un ciudadano, etc. Bueno, el ciudadano que resulta electo fue, en definitiva, Eduardo Duhalde, porque en primera instancia había sido el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, que duró una semana, y antes había sido el presidente de la Cámara de Diputados. Pero era digamos, una papa caliente la situación, pero tengo que mencionar a ese interinato de una semana de Rodríguez Sá, porque en ese interinato se vio que el caos era tan grande, la deuda externa era inmanejable, pese a que se la había venido renegociando y todo, que ese presidente Rodríguez Sá declaró lo que había ocurrido de hecho, que era el default de la deuda externa. O sea que no se podía pagar. Lo cual abrió una incertidumbre grande, pero también una pequeña ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que se empezó la renegociación de la deuda sin tener que pagar las cuotas de deuda hasta que no se arreglara. Entonces, en el marco de una crisis, aunque parezca mentira, había un pequeño respiro, que era que la cantidad de dólares que había que abonar en cuotas
no se tenía que abonar. Y un país que está en crisis, que no tenía crédito, le viene bien por lo menos no tener que pagar. Entonces, yo decía, para poner un poquito en contexto la cosa, ustedes hasta ahora han visto todos estos modelos que les pongo en pantalla, ¿no es cierto? El agroexportador, el de sustitución de importaciones que tiene varios momentos, después se termina con ese modelo de desarrollo industrial y se quiere hacer otro camino, ¿cuándo? En la dictadura. Pero ese modelo que se arma en la dictadura es tan fuerte que sobrevive en los gobiernos democráticos que siguen, aunque, por ejemplo, en el caso del primer gobierno de la democracia, que es el de Alfonsín, no solo en la campaña electoral, Alfonsín planteó que iba a cambiar el rumbo, sino que en su primer año y algunos meses de gobierno, a través de la gestión de su ministro de Economía, Bernardo Griffin, intentó ir por otro camino frente a una deuda externa enloquecedora, brutal, que le había dejado la dictadura militar. Después vamos a volver al tema de la deuda. Yo ahora paso revista así medio globalmente. Por eso digo que bajo un título modelo aperturista están englobados gobiernos que no necesariamente son malos en todo. Está la dictadura, pero está el gobierno de Alfonsín, está el de Menem, que hizo campaña diciendo que iba a hacer un montón de cosas que después no hizo cuando asumió el poder, declarando de que, cuando le cuestionaron, ay, pero ¿por qué no lo dijo antes? Y, pero si lo decía no me votaba. Él dijo que iba a desarrollar industria nacional, difundió en el medio de la campaña electoral un libro que se llamaba La Revolución Productiva, donde proponía dos cosas, revolución productiva y salariazo, que quería decir desarrollo de la economía en base a mejorar los ingresos de las personas. Apenas asumió, hizo todo lo contrario, ¿no? Y después de la Rúa, que siguió el modelo de Menem. Ahora, entonces ahí aparece la crisis del 2001, que es fines del 2001, es diciembre del 2001, por eso en el 2002 ya lo tenemos gobernando a Duhalde durante un año y meses, se llama elecciones en el 2003 y asume Néstor Kirchner primero, después Cristina Fernández, después como falleció Kirchner, de nuevo Cristina Fernández. El nombre que se le puede poner es gobierno neo-keynesiano, basándose en otro personaje que ustedes habrán visto, que es Keynes, que no considera pecado la intervención del Estado en la economía, es más, considera que es necesario en época de crisis. También se lo puede llamar neodesarrollista, porque se basa en el desarrollo de la fuerza productiva. O algunos le ponen la letra K por el apellido de Kirchner. Gobiernos K, se dice. Pero en el 2015 vuelve a haber un gobierno que podríamos llamar aperturista, como modelo aperturista, que en general se lo llama neoliberal. Hay un ilustre jurista que fue integrante de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni, que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, que lo llama gobierno neocolonial, porque plantea que es un gobierno que depende de un poder externo, que no necesariamente es el poder de otro Estado, depende del poder económico financiero internacional. Por eso lo de la palabra neocolonial. Bueno, porque colonia de quién somos. No. Bien. Esta es una forma de ubicarnos. Bueno, ¿dónde vamos a ubicar estos dos últimos periodos? Acá en este marco de lo que ustedes ya vieron. Ahora, otro dice, bueno, pero entonces son gobiernos peronistas. Entonces le puse un cuadrito de cuáles fueron los gobiernos peronistas y qué modelo económico usaron. Y tuvieron algunos elementos en común. Entonces, como también ustedes saben, de 1945 a 1955 lo llama modelo justicialista y algunos lo llamaron distribucionista, ¿eh? En lugar de concentrador como habían sido los modelos conservadores anteriores. Dos presidencias de Perón, la segunda interrumpida por un golpe militar en el año 55. Vuelve el peronismo al poder primero con Héctor Cámpora durante unos meses y luego hay elecciones
se presenta Perón, muere Perón y asume Isabel Martínez. Hay un signito de pregunta ahí, y a la izquierda donde dice ¿hasta cuándo dura el modelo? Dice 1975/6. Eso es para agregar un poquito de pimienta en la cuestión, porque hay quienes dicen que el modelo de la dictadura militar, que oficialmente la dictadura arranca en 1976, el 24 de marzo, que el modelo económico ya había arrancado en junio de 1975 con un ministro de Economía que se llamó Celestino Rodrigo y que aumentó el valor del dólar, duplicó de un mes para otro el precio de todas las tarifas de servicios públicos en un momento donde todas las empresas de servicios públicos estaban en manos del Estado. O sea que de un día para otro aumentó la nafta, el agua, la electricidad, el gas, algunas más y otras menos. Pero la nafta o el agua subieron un 100%. O sea que hubo un shock de ajuste que no es habitual en los gobiernos populistas o populares, o en los gobiernos peronistas. Por eso algunos dicen, no, ya desde el gobierno de Isabel Martínez de Perón con ese ministro de Economía, que era Celestino Rodrigo, por eso las medidas económicas de Celestino Rodrigo se conocieron como el Rodrigazo, como que fue una revolución desde el poder. Otros dicen, no, qué revolución, fue un saqueo a los bolsillos de la gente, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración de por qué el signo de pregunta ahí. Ahora, después de la dictadura vinieron los gobiernos que están en el cuadrito anterior, ¿no? Y viene la crisis del 2001. Entonces, del 2002 al 2015, acá le pongo hasta más nombres, neo-keynesiano, neodesarrollista. Otros dicen, es gobierno de desarrollo con inclusión. Los gobiernos K. Y está Dualde en ese periodo del 2002 al 2003, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en sus dos periodos. Lo de desarrollo con inclusión, en un sentido vendría a ser una redundancia, porque ustedes habrán visto por ahí en la unidad 3 que en economía se diferencia crecimiento de desarrollo. O sea, hay países que pueden tener crecimiento, pero no son desarrollados. ¿Por qué? Y porque el crecimiento se mide con una variable, que es el crecimiento del PBI. Y es fácil, más o menos, de medir. Y es fácil de ver por qué un país con crecimiento no necesariamente es un país desarrollado. Porque un país que tiene solo petróleo y extrae petróleo, o solo algún producto mineral como el cobre o la sal o el litio, puede extraerlo, se beneficia las empresas que están dedicadas a eso, y el resto de la población puede vivir en la miseria, en el analfabetismo, con problemas de salud gravísimos. Entonces, siempre en economía se hace esta diferencia para decir que una cosa es que haya crecimiento y otra cosa es que haya desarrollo, porque el desarrollo es el crecimiento distribuido. O sea, es que no solo se aumenta lo que se produce, sino que se reparte mejor. Bueno, tenemos estos gobiernos. Crisis del 2001 como rápido repaso, y dando por supuesto que ya lo vieron, pero recordemos qué pasó. Renunció el presidente de la Rúa, se declaró el default de la deuda externa, asumió Dualde, lo que ya comentamos, según el artículo 88 de la Constitución. Pero además de la cuestión política, había una situación complicada porque había bonos de circulación como moneda en varias provincias argentinas. Era tan grande la crisis que tenían no solo la economía nacional, donde el comentario era no hay un peso en la calle, ¿no? Entonces los taxistas se peleaban y se agarraban a piña en una parada de taxi cuando veían que habían entrado taxis o remises de Villa Gobernador Galvez a levantar un pasajero, porque no había plata en la calle, ¿no? No era solo a nivel nacional, sino que en algunas provincias era peor. Entonces, algunas provincias
se endeudaron emitiendo títulos públicos, pero para que le fuera práctico, lo hicieron del tamaño de un billete y eso circulaba como moneda. Entonces algunas provincias tenían monedas que se le pusieron nombres como Patacones, Quebracho y nombres así. Pero ¿eso qué quiere decir? Esos papelitos son deuda. Ese gobierno provincial lo está debiendo y como no puede pagar con peso, lo paga con esos papelitos. Ese era un tema que al asumir Duhalde estaba en vigencia y que se solucionó recién en la etapa de Néstor Kirchner. Deuda externa en un alto nivel y en default. O sea, alta y que no se podía pagar. Altos índices de desocupación, de pobreza, caída del PBI desde el año 98 que no crecía el PBI. Déficit fiscal, extranjerización de la economía luego de la privatización realizada en la década del 90 de las principales empresas públicas. O sea que acá un problema extra que tuvieron las privatizaciones del gobierno de Menem fue que no solo pasaron a manos de empresas privadas, sino de empresas privadas extranjeras. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es que cuando esas empresas ganan dinero, lo ganan en peso, pero para llevárselo a sus países lo tienen que convertir en dólares. Entonces van y le piden dólares al Banco Central y generan una presión extra de demanda de dólares para llevárselo. O sea, son dólares que no van a servir para el desarrollo argentino, pero que además no había. En la transición del gobierno de Duhalde hasta la asunción de un nuevo presidente, se registraron mejoras en algunos índices. O sea, lo que yo había mencionado al principio, que ya solo con el hecho de no estar pagando deuda y de haber cambiado el rumbo, se empezaron a reactivar actividades y entonces hubo mejoras en los índices de actividad económica, hasta en la ocupación. ¿Qué pasó en el 2003? En unas elecciones muy particulares, con los partidos políticos fragmentados, o sea que lo que eran los partidos políticos históricos de Argentina, el peronismo, el radicalismo, estaban divididos en pedacitos, tanto es así que hay 3 candidatos peronistas que se presentan como partido independiente, 3 candidatos radicales que se presentan como partido independiente. Los candidatos peronistas, o por lo menos que alguna vez se habían afiliado al peronismo o podían decir que eran peronistas, eran Carlos Menem, que había sido gobernador de La Rioja y presidente 2 veces de Argentina, Néstor Kirchner, había sido intendente de Río Gallego y gobernador varias veces de Santa Cruz, y Rodríguez Sá, que había sido gobernador varias veces de San Luis. Y los radicales, Ricardo López Murphy, que ahora está en el candelero como candidato en Buenos Aires, que era del radicalismo, digamos, más de derecha. Elisa Carrió, que en ese momento se presentaba como una radical progresista de izquierda. Y Leopoldo Moró, que fue el único que, como por su vieja tradición radical, aceptó ser candidato de radicalismo cuando era el partido del presidente de la Rúa que había terminado el desastre. O sea que había que tener mucho valor para decir que uno era radical en ese momento. Bueno, Moró asumió esa carga y por eso, fíjense, sacó el 2,34% de los votos. Puse los datos de los votos porque si bien estamos hablando de economía, las cuestiones políticas inciden bastante y es bueno tener un panorama de qué circunstancias se dio en el 2003. Como ustedes saben, hay primera vuelta y si se dan ciertas condiciones, segunda vuelta en Argentina. En la primera tenía que haber segunda vuelta porque nadie llegó a tener el 45% de los votos y sacarle 10 puntos de diferencia
al segundo. Pero fíjense que el que más sacó, que fue Menem, 24,45, contra el 22,25 del que lo seguía, si sumamos los dos, no dan ni el 50% de los votos. Esto quiere decir que había una dispersión política porque como resultado de la crisis del 2001, hubo manifestaciones populares donde se ponía en cuestionamiento a todos los dirigentes políticos y la consigna de la gente era: basta de política, que se vayan todos. Por último, para destacar la particularidad del momento, porque bueno, resulta que Menem, viendo que va a perder, porque aunque Kirchner salió segundo, había un porcentaje mayoritario de la población que no quería que volvieran las políticas de Menem, que fueron las que fracasaron en el 2001, aunque el presidente era de la Rúa, ¿no? Entonces no se presenta. Por lo tanto, tiene que asumir Kirchner habiendo sacado el 22,25% de los votos, que era inferior al porcentaje de desocupación del momento, que era del 25%. Esto muestra la debilidad política del gobierno que asume. Porque hay un gobierno que cada medida que tome, todo el resto de la población le puede decir: vos que venías a resolver eso, si resulta que el 78% de la población te votó en contra, o no te votó. No es que le votó en contra, no te votó, ¿no? También eso da una idea de la particularidad de la forma de gestión de Néstor Kirchner como presidente. O sea que todos los días tenía que hacer cosas fuertes, impactantes y que modificaran la realidad económica. Entonces ahí se abren estos periodos de gobierno. Como dato político también, damos, ya yéndonos a 2007, que en esas elecciones los principales candidatos fueron: Cristina Fernández sacó el 45% frente al 23% de Elisa Carrió, salió segunda. O en el 2011, ya había fallecido Kirchner, 54,11 frente a Hermes Wiener, que fue gobernador de Santa Fe. ¿Cómo podemos dividir a los gobiernos acá para ver si hay algo clasificable con esta voluntad que se tiene como docente de decir: a ver, esquematicemos? Yo les hice este esquema que lo hace un economista, Diego Coat, pero con la aclaración de que esto es para esta charlita nada más, porque nadie les va a pedir que discriminen cada periodo de gobierno kirchnerista. No tiene sentido. Pero uno dice, bueno, es lógico que las medidas del primer gobierno, que es el de Néstor Kirchner, tengan una particularidad, porque hay que salir de la crisis y hay que salir de la deuda externa. Entonces, este economista lo llama periodo de reindustrialización y generación de empleo. Era el objetivo más importante. ¿Por qué? Porque por motivo de la crisis había mucha gente que no comía, se popularizaron los movimientos sociales que sostenían comedores populares y lo urgente era que la gente tuviera plata para comer. Entonces, el gobierno de Duhalde había otorgado una cantidad de planes sociales para comer. Y en el gobierno de Néstor Kirchner se fue logrando ir reduciendo la cantidad de planes sociales, pero no porque se los redujera, porque sí, porque crecía el volumen de empleo. Entonces, cuando crece el volumen de empleo, baja la cantidad de planes sociales a los desocupados. Bueno, del 2007 a mediados del 2011, periodo de caída y recuperación en un contexto de crisis internacional. Perdón. Hay que recordar que en 2008-2009 hubo una crisis financiera mundial que tuvo impacto en los principales países desarrollados, tanto, pongamos, en España, en Europa, como en Estados Unidos, donde fueron a la quiebra bancos importantísimos y algunas corporaciones crediticias de crédito de vivienda popular de Estados Unidos, porque se había dado un boom de la
el crédito para inmobiliario, crecían los valores de las propiedades y entonces se daban más créditos sin garantía, hasta que los precios de las propiedades empezaron a bajar. Entonces, cuando la gente no pagaba su crédito hipotecario, se lo quedaban los bancos, pero no lo podían vender porque no había quien lo comprara. Entonces, eso hizo que las entidades que daban crédito hipotecario entraron en crisis. Esto es más complejo, pero no nos vamos a detener en esto porque son temas de la crisis internacional. Pero lo importante es que esa crisis internacional a Argentina también la afectó. Y de 2011 a 2015, de estancamiento productivo, porque si bien hubo crecimiento de la producción, no siguió creciendo tan aceleradamente como fue en los dos primeros gobiernos kirchneristas. ¿Cuáles fueron los principales ejes de acción? Tipo de cambio alto, o sea, el dólar que había estado 1 a 1 hasta que hizo crisis en el 2001, pasó a estar a 4, a 3,5, a 3 y se estabilizó en alrededor de 3. Pero eso quería decir que estaba al triple. ¿Y qué efecto tiene un tipo de dólar alto? Tiene algún efecto malo y algún efecto bueno. Lástima que por el ritmo de la clase esto yo lo tengo que hacer bastante monologado, porque si no hay que andar abriendo micrófono y qué sé yo, pero acá uno, si fuera presencial, diría, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál será el efecto negativo de una devaluación? ¿Y cuál será el efecto positivo? Porque nada es parejito. El efecto negativo tiene que ver con algo que ya lo habrán hablado en otras clases, otros profesores, de lo que se consideran el principal problema de la economía argentina, que es la restricción externa. ¿Y qué es la restricción externa? La falta de dólares. Y se lo llama restricción externa porque se refiere a cómo está vinculada Argentina con el mundo a través de la moneda mundial general, que es el dólar. ¿Y por qué es un problema? Porque Argentina, cuando las cosas le van mal, como tiene deuda externa, no junta los dólares suficientes como para pagarla. Pero cuando las cosas le van bien, o sea, cuando crece la economía, uno dice, bueno, ahí está solucionado el tema. No, le hacen falta más dólares porque producto de la reactivación, dado que gran cantidad de empresas importantes que están en Argentina son extranjeras o producen en base a lo que necesitan sus filiales extranjeras, si acaban bien las cosas y los argentinos compran más autos, todas las empresas de autos que están acá son extranjeras y van a importar partes, por lo tanto se van a necesitar dólares. Pero además esas empresas, si les va bien y venden muchos autos, cuando ganaron muchos pesos, el objetivo es llevárselo a sus países de origen. O sea que si Volkswagen vende mucho, juntó muchos pesos, va al Banco Central y le dicen, denme un paquetón de dólares porque lo tengo que mandar a Alemania. Y Ford y General Motors lo hacen para mandar sus dólares a Estados Unidos. Y Peugeot y Citroën para mandar sus dólares a Francia. Quiere decir que es un problema estructural de la economía argentina, la restricción externa. Pero, por lo tanto, hay un problema cuando el dólar es alto, si Argentina tiene deuda, tiene que juntar mucho más peso para pagar esa deuda. Y el otro problema es, Argentina es gran productor de alimentos y siempre lo ponemos como que somos un país bárbaro, que podemos producir alimentos para 400 millones de argentinos. Perdón, para 400 millones de personas. Entonces el comentario que sigue es, ¿cómo no vamos a lograr que 45 millones de argentinos coman bien y les sobre? No, pero resulta que
no es Argentina la que produce para 400 millones de personas. Son productores, son empresas, y que tratan de vender lo que obtienen acá afuera. Y si el precio internacional subió, quiere decir que si subió el precio del trigo, lo que van a hacer lógicamente es subir el precio de la harina en Argentina. Porque van a decir, si no sube el precio de la harina, yo el trigo, la harina la vendo afuera. Pero si sube el precio de la harina, sube el precio de las galletitas, de las pastas, de todo lo que se hace con harina. O sea que el argentino sabe que cuando sube el valor del dólar, va a subir el precio de los alimentos. Si es que el gobierno del momento no hace algo que será mal recibido por los productores. ¿Y dónde estará entonces, si yo estoy hablando de todo lo malo que tiene que el dólar sea alto? ¿Cuál es la parte buena? La parte buena es que los productos importados que vienen en valor dólar, si el dólar pasó de 1 peso a 3 pesos, los productos importados son 3 veces más caros. Valen el triple. Y si los productos extranjeros valen el triple, el fabricante de zapatos, de juguetes, de ropa argentino, que había cerrado en la época de Menem o de la Rúa, porque se abrían las importaciones de todo, de golpe ve que los precios de los zapatos que él hace son más baratos que los del calzado que viene de Brasil o de China. Entonces es como una especie de barrera proteccionista que se armó medio de casualidad, ¿no? Ejes del gobierno kirchnerista. Tipo de cambio alto por este efecto. Para compensar lo de los alimentos está más abajo, dice retenciones a las exportaciones. Es para que el que exporta no gane tanto y no tenga que subir tanto el precio acá. Para que no se vea tan tentado a vender afuera y no vender acá. Argentina le debía a bancos privados y al FMI. Hizo un plan de desendeudamiento que 2 años después de gobernar Kirchner cerró una primera etapa con una quita del 65% de la deuda con los acreedores privados. Una política salarial de aumento de los salarios, ¿cómo? Con paritarias libres. Ustedes deben saber que un mecanismo que existe en Argentina y no es habitual en otros países del mundo, es paritarias generales, donde los sindicatos por rama discuten los salarios con las cámaras de cada rama, las cámaras empresarias. Generalmente los gobiernos que no están a favor de los trabajadores, cuando asumen, suspenden las paritarias o le ponen algún tipo de traba. Bueno, se fomentó en el gobierno de Néstor Kirchner libres paritarias. Fin de las AFJP. Esto ya fue en gobierno de Cristina Fernández, con el ministro de Economía, Amadou Oudou. En época de Menem se había privatizado parcialmente el sistema jubilatorio, con lo cual había un beneficio para las entidades financieras que se dedicaban a eso. Bueno, volvió al Estado a través de una ley que estableció también un sistema de reserva que tenía que existir para poder pagar la jubilación en el futuro, a través del cual los fondos de ANSES, que es el organismo general, están invertidos en títulos públicos y acciones de empresas privadas. Integración regional. Se fomentó potenciar el Mercosur y se creó la UNASUR. La retención de las exportaciones que ya mencioné. Se estableció la asignación universal por hijo para los desocupados, porque se llegó a la conclusión que, siendo altos los índices de desocupación, por más que iban bajando, pero siendo altos, tenían un castigo extra los hijos de los desocupados,
Porque ustedes sabrán que un empleado registrado tiene derecho a lo que se llama un salario familiar por hijo, por esposa, y más alto el salario familiar si los hijos estudian, para lo cual deben presentar certificado. Pero el hijo de un desocupado no cobra nada. Entonces, con esto se compensó y se incorporaron millones de argentinos a recibir ese beneficio. Desarrollo de obra pública, medida keynesiana típica para fomentar el empleo y la actividad económica. Política industrial, o sea, créditos favorables para la actividad industrial. Y se registró un crecimiento de la economía. Se redefinió el papel del Estado, renacionalizando Aerolíneas Argentinas e YPF, empresas que habían sido originalmente del Estado y fueron privatizadas, lo cual distorsionaba las políticas de gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, con YPF, Argentina se sabe que no es un país petrolero, pero es un país con petróleo. O sea, no seremos un país árabe que puede vivir del petróleo, pero tiene petróleo. Ahora bien, el petróleo y sus derivados se utilizan como fuente de energía y para fabricar una serie de cosas. Si uno quiere desarrollar la industria, las máquinas las tiene que mover con combustibles líquidos o gaseosos, derivado de lo que obtenga la empresa petrolera. Si la empresa petrolera está en manos privadas, producía solo lo que era rentable en el mercado internacional y producía para el mercado internacional. Y no hacía planes de desarrollo para abastecer internamente. Planes Conectar Igualdad, con el cual se distribuyeron 5 millones de netbooks a estudiantes. Lo cual tiene dos efectos. Uno, directo para el estudiante, que tiene herramientas informáticas y que se ha hablado mucho en estos tiempos de cuarentena y pandemia, de lo importante que es que cada estudiante tenga su computadora para poder estar conectado y que haya redes de conectividad también, ¿no? Pero también esto se hizo produciéndolo a través de 3 empresas nacionales de producción de computadoras. Este programa se volvió a reactivar y va a generar más computadoras para los chicos y más actividad productiva en una actividad importante, que es hacer computadoras. Procrear, que es fomento de la construcción para vivienda propia. Plan Raíces, que es para que vuelvan a sus raíces los científicos argentinos que en diferentes momentos, sea por persecución ideológica, sea por cuestión económica, se fueron de la Argentina y trabajaban en laboratorios o institutos de universidades del exterior. Recordemos que el último premio Nobel de Química que tuvimos, que fue el doctor César Milstein, era un científico, se le dieron el premio Nobel junto a su equipo porque hicieron descubrimientos que tenían que ver con el tratamiento del cáncer, ¿no? Ese científico se exilió de Argentina perseguido por la dictadura de Onganía. ¿En dónde? En Inglaterra. ¿Quién se benefició de los descubrimientos científicos de Milstein? Inglaterra. Bueno, con el programa Raíces se obtuvo que se repatriaran más de 1.000 científicos argentinos que estaban en el exterior. Que no es fácil traerlos porque el programa Raíces consiste en darle ventajas darle crédito para que puedan comprar su casa acá, si no la tienen, para los gastos de mudanza y para que obtenga trabajo la esposa o esposo del científico. Porque alguien que estuvo 10 años en otro país tiene una vida armada en otro lado. Hay que darle condiciones. Hay muchos casos en Rosario de científicos que estuvieron en Estados Unidos o en Alemania y están trabajando en el polo tecnológico de la Siberia. De paso, para dar una pincelada local a la cuestión. Plan Cunitas, un plan para que no murieran bebés de familias humildes que, dado que no tienen dónde poner a los bebés, duermen con los padres y mueren asfixiados.
Esto es una cosa que no ocurre solo en Argentina, ocurrió, o se detectó que ocurría en muchos lugares del mundo. Hubo un país que hizo un plan pionero de esto, que fue Finlandia, se tomó esa idea y se hizo. Debo mencionar que en el gobierno de Macri eso se lo suspendió, se lo judicializó y que ahora se lo volvió a encarar en este gobierno. ARSAT, la empresa argentina satelital, empresa para hacer satélites de comunicaciones. Se desarrolló y se pusieron en órbita dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2. Solo pocos países en el mundo tienen la tecnología como para hacer eso. Argentina, en función de su historia, destruida muchas veces, pero reconstruida, estuvo en capacidad de hacer esto. En los periodos K, en todos, tomándolos todos, el PBI industrial más que se duplicó. La relación gasto público-PBI aumentó del 25 al 36%. En varios periodos fue sin déficit fiscal. O sea que aumentaba el gasto, pero aumentaban los recursos. Por eso no había déficit fiscal. O sea que no es obligatorio que para bajar el déficit fiscal haya que bajar el gasto público. Esto para que le sirva de repaso de la unidad 2, que es de cuentas nacionales, el tema recursos fiscales, gasto público, déficit. Pinceladas de lo que pasó en ese gobierno. En el año 2005 se hizo una reunión en Mar del Plata para tratar una iniciativa del gobierno de Estados Unidos presidido por el presidente Bush, que quería que se liberaran los aranceles entre todos los países americanos, y algunos países se oponían a eso, entre ellos Argentina, planteando que libre cambio entre desiguales hace que gane el más fuerte, que es Estados Unidos. La correlación de fuerzas en esa cumbre de las Américas no era favorable al principio, pero coincidieron como presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Brasil, Ignacio Lula da Silva, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Argentina, Néstor Kirchner, y de Chile, Michelle Bachelet, de manera que hicieron un esfuerzo y lograron que se le dijo no al ALCA, que era la Asociación de Libre Cambio de las Américas. Otro golpe importante económico fue pagarle totalmente la deuda al Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Ahí ven el titular de Clarín, 16 de diciembre de 2005. Kirchner le paga toda la deuda al FMI. Lo mismo hizo Lula en Brasil. O sea, coordinaron esa actividad y fue una cuestión muy importante para demostrar de que en América Latina se podían coordinar políticas. Estos otros titulares, la BBC, bueno. Pero para que se vea también el tema de Brasil, por eso lo puse. Yo dije que iba a volver sobre el tema de deuda externa porque es un castigo monumental que ha tenido Argentina, impulsada por determinados gobiernos, ¿no? El impacto más fuerte lo generó la dictadura argentina de 1976 a 1983, donde el objetivo es que vean a través del crecimiento de la curva la barbaridad con la que creció. O sea, se quintuplicó, pasó de unos 9.000 millones a 45.000 millones de dólares, ¿no? Después, en el gobierno de Carlos Menem, tenemos la línea naranja, que es esta, muestra también cómo fue aumentando la deuda, más que se duplicó. Y después viene, bueno, por acá está la crisis del 2001, hay que renegociar deuda, emitir nuevos títulos, y después viene el periodo de desendeudamiento. Bueno, esto que está por acá
esto llega a 2013, lo puse para ver cómo se generó un bajón importante que he mostrado como un logro, y es verdad, logro de desendeudamiento de los gobiernos kirchneristas. Esto para insistir con el tema de deuda. Los personajes que están acá, algunos lo conocerán, otros no. Este es Pedro Eugenio Aramburu, general Aramburu, que fue uno de los importantes cabezas del golpe militar de 1955, que estableció la vuelta al Fondo Monetario, no, el ingreso, no la vuelta, porque Argentina, en el gobierno de Perón, que fue cuando nació, en realidad nació antes del Fondo Monetario, en 1944, pero Argentina no ingresó al Fondo Monetario por considerar que era una fuente de dependencia. Bueno, en 1956 Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. Un ideólogo de esa política era el ingeniero Álvaro Alzogaray, que fue ministro de Economía varias veces. Después lo tenemos al general Onganía, otro golpe militar en 1966, donde se vuelven a solidificar las relaciones con el fondo. Después este personaje es el ministro de Economía de la dictadura de Videla, de la dictadura del 76, que es el que hizo el proyecto económico de remodelación más fuerte de la economía argentina. Este fue el ministro de, el ministro de Economía de Surruil, el ministro de Economía de Alfonsín. Cavallo estuvo en varios gobiernos, fue presidente del Banco Central durante la dictadura militar, pero su importancia fue grande en el gobierno de Menem, que está al lado, por ser el padre de la ley de convertibilidad y lo que se llamó el plan de convertibilidad. Y se lo considera los padres de haber parado la inflación en Argentina. Siempre se olvida los costos de eso. Fue aumentando desocupación, aumentando pobreza, extranjerizando la economía, etc. Pero frente a lo que fue la hiperinflación del año 89, fue un logro. Bueno, y después otro que restableció la relación con el fondo es Mauricio Macri, donde tiró al agua, tiró a la basura todo el esfuerzo que significó haberle pagado los casi 10.000 millones de dólares al fondo en el año 2005. Volveremos sobre este tema. Otro dato pincelada. ARSAT, el primer ARSAT costó 270 millones de dólares. Pesa 3 toneladas. Y sustituyó el pago de alquileres de satélite por 25 millones de dólares anuales. Este es un camino para eliminar la restricción externa. Es un camino chiquito, porque uno dice, no, pero son decenas de miles de millones de dólares a veces los déficits en la balanza de pago. Bueno, pero con desarrollo científico argentino se puede lograr esto. ¿Por qué puse el dato anecdótico de que pesa 3 toneladas? Porque si uno divide 270 millones por 3 toneladas, da que una tonelada de satélite vale 90 millones de dólares. Y nosotros nos ponemos contentos cuando exportamos soja a 600 dólares la tonelada. Nos ponemos contentos. A Argentina le viene bien que tenga un valor alto lo que exporta. Y no exportamos 1 o 2 toneladas de soja o de trigo. Exportamos miles y miles de toneladas, ¿no es cierto? De millones de toneladas, perdón. Ahora bien, este es uno de los caminos para obtener la independencia económica. Y Argentina lo puede hacer porque tiene capacidad científico-tecnológica. Esto generó 3.000 puestos de trabajo especializados y lo que comenté antes, Argentina está al nivel de estos países para hacer eso. O sea, no hay muchos países en el mundo que puedan hacer estas cosas.
Nosotros podemos hacerlo siempre que no se destruya. El segundo ARSAT, como corresponde, costó un poco menos, porque ya uno tiene amortizado algunas cosas, uno tiene ahorros a realizar. Pincelada rosarina o local. Entre 2003 y 2015, o sea, gobiernos kirchneristas, en Rosario se notó una evolución positiva en el empleo. O sea, fue parecido a lo del país. ¿Por qué uno trata de meter siempre el tema de Rosario? Porque nosotros somos Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y estamos tan llenados la cabeza con los medios de comunicación que parece que los únicos problemas que funcionan o el único país que existe es Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y fin del mapa. Entonces le muestro esta otra cosita. Acá está el empleo público en rojo, cómo creció del 2003 al 2015, y el empleo privado. Fíjense de dónde arrancan. Esto es un comentario para que se lleven en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Hace años se detectó que con los índices de empleo en Argentina y en Rosario pasaba algo particular. Rosario tenía los datos al revés. No al revés. Rosario tenía los datos así. Cuando al país le iba mal, o sea, cuando aumentaba el desempleo en el país, Rosario tenía índices más altos de desempleo. O sea, cuando al país le iba mal, a Rosario le iba peor. Ahora, cuando al país le iba mejor, perdón, cuando al país le iba bien, a Rosario le iba mejor. O sea, cuando subían los índices de empleo, en Rosario subían más alto. Después de darle muchas vueltas a la cosa, se discriminó entre empleo público y privado, se lo comparó con otras ciudades como Córdoba, como Santa Fe, y se vio que la diferencia de Rosario es que Rosario no es capital de provincia, no tiene tanto empleo público en proporción como la ciudad de Córdoba o la ciudad de Santa Fe. Y entonces, cuando hay crisis, el sector privado despide más rápido porque las empresas quiebran, porque las empresas no pueden vender. Y el Estado no despide tan rápido, porque no despide en función de la venta de productos. Ahora, cuando hay reactivación, el Estado no sale rápido a contratar gente, pero la empresa privada sí, porque cuando hay reactivación se necesitan más obreros, se necesitan más trabajadores, aumentan las ventas, hay más comercio, etc. Por ese objetivo les puse dentro de los datos nacionales cómo impactaron los modelos K en Rosario. ¿Qué problemas quedaron al finalizar? La restricción externa, o sea, no logramos tener producción de bienes en cantidad de alto desarrollo tecnológico. Estamos en el camino, pero hace falta más. Por lo tanto, se necesita generar empleo de más calidad, no empleo marginal. Otra, si el consumo es el motor, ¿cuál consumo? ¿El despilfarro está bien? O sea, una cosa que se vio en los gobiernos kirchneristas fue que aumentaba el consumo. Muy bien. Y sin embargo, por ahí la gente no estaba conforme. Y por ahí no estuvieron conformes con que tenían que pagar mucho impuesto a las ganancias y votaron al gobierno de Macri. Y entonces, ¿qué pasa? Parece ser de que un consumismo sin conciencia no sirve mucho. Y otra, una economía extranjerizada como la Argentina, donde de las primeras 100 empresas, más del 60% son extranjeras, transfiere demasiadas divisas al exterior. Por lo tanto, los problemas que tenemos
como estructurales y que hay que irle buscando la vuelta, son restricción externa, que ya lo mencionamos, deuda externa, no hay que caer y recaer en el endeudamiento externo. Inflación, hay que buscarle la vuelta. Desocupación, pobreza e indigencia. Generar más desarrollo económico. El problema de tener una estructura productiva desequilibrada. Nos asustamos cuando vemos que como la mitad de la población argentina vive en un segmento geográfico reducido con eje en la capital federal. Bueno, pero ¿qué proyectos de desarrollo económico hay para Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca? No es casual que haya tanta gente que se va de esas provincias a vivir a las grandes ciudades o al conurbano de las grandes ciudades. La forma en que se logre que eso no ocurra es que haya desarrollo económico territorial, desarrollo económico local. Bueno, y la otra es qué inserción externa tenemos, con qué nos tenemos que relacionar. Andamos en los orígenes fuimos colonia española, nos independizamos para ser una semicolonia inglesa. Después, cuando Inglaterra dejó de ser potente, parecía que las clases dirigentes argentinas coqueteaban para ver quién estaba más cerca de Estados Unidos. Ahora parece que queda bien decir, ay no, coqueteamos con China y con Estados Unidos. ¿Y por qué no coqueteamos con Argentina un poco? Digo. Entonces los temas para pensar que están relacionados con esto son, ¿se puede nacionalizar el comercio exterior? Todo, partecita. ¿Cómo se controlan los ingresos financieros? ¿Se pueden llevar los dólares tan fácilmente? ¿No habría que cambiar las identidades financieras, quizá? ¿Por qué derechos que se ganan se deshacen con recursos judiciales, con resoluciones administrativas? Parece o las leyes no son tan potentes o el poder judicial está deformado. Habría que revisar el sistema tributario. ¿Por qué? Y porque es tan fácil llevarse los dólares afuera en Argentina y no pagar impuestos. Otro, no hay que revisar la coparticipación como está planteada. Es un tema político, no es fácil, pero bueno. Y un eje que lo planteó un economista insigne, falleció hace un par de años, Aldo Ferrer, es que tenemos que terminar de sustituir importaciones, que parecía el tema importante, notable, para sustituir futuro. Si uno sustituye importaciones, está buscándole solución a no importar cosas que fabricaban otros y que hoy compramos. Pero cuando nosotros sustituimos importaciones, los otros empiezan a fabricar otras cosas. Quiere decir que hay que invertir en ciencia y tecnología. Por eso el ejemplo que di de ARSAT, hay ejemplos de salud, de desarrollo de vacunas, de desarrollo de biotecnología en Argentina. Esas son cosas que generan mucho valor y que se puede meter uno en eso. Por último, no me olvidé del gobierno de Mauricio Macri. Pero hice lo siguiente. Acá puse 10 medidas según un medio de comunicación que es Infobae, que es un medio que defiende el gobierno de Macri y defiende las políticas neoliberales. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuáles consideraron que fueron las principales medidas de este periodo? Para que no sea una cuestión subjetiva de uno, después vemos dónde está lo subjetivo. Bueno, y las medidas que tomó fueron eliminar las retenciones, con lo cual se hizo re caro comer en Argentina. Subir las tasas de interés, se hizo re caro tener una pyme. Fin del cepo cambiario, se hizo re fácil llevarse los dólares de Argentina. Eliminación de las declaraciones juradas de autorización de importaciones. Quiere decir que en lugar de controlar que se importe a lo loco, se facilitó la importación. Si se facilitó,
se fueron montonazos de dólares en importar cosas que se fabricaban acá. La consecuencia es que se nos fueron los dólares y nos cerraron empresas que fabricaban. Un objetivo que planteaba el gobierno era reforzar la posición de reserva del Banco Central. Para hacer eso, pidió créditos. Es como si yo para demostrar de que soy poderoso, quiero invitar a un amigo a mi casa, abrir un cajoncito y mostrarle la plata que tengo. Pero el día anterior pedí un préstamo al banco para llenar el cajoncito. Ese fue el método que usó el gobierno de Macri. Endeudarse. Bajo el título, baja de alícuota de impuestos distorsivos, impuestos que impiden que se puedan vender libremente las cosas. Bueno, bajó los impuestos a los autos de gama media y alta, y también el impuesto a la importación de champán, como dato anecdótico, no lo puse, pero va. Para compensar un poco, en ese momento, cuando asumió, dio un bono de 400 pesos. Después, para demostrar que cumplía con una propaganda de campaña electoral, eximió del impuesto a la ganancia sobre el medio aguinaldo a alguna gente, prometió normalizar el INDEC y el Banco Nación, y después racionalidad energética, anunció que para que fuera racional el consumo de energía, las tarifas de la empresa de servicios públicos iban a subir para que la gente no despilfarrara energía. Bueno, esto lo dice Infobae y yo le fui dando un poquito la otra versión o la interpretación. Otro medio más crítico, Política y Medios, el 4 de abril de 2016, o sea, los 4 meses de la asunción de ese gobierno, dijo, puse de esta fecha para que se vea que las medidas más fuertes, más drásticas, se tomaron en los primeros meses. A favor de los sectores concentrados de la economía y de mayores recursos, bajaron las retenciones al trigo y la soja, a las empresas mineras, se le pagó a los fondos buitre que reclamaban, aumentó el endeudamiento en esos pocos meses en 12.500 millones de dólares. Acá estaba los impuestos al champán y a los paros de golf. Pero este otro medio dice, a ver, fue a favores de uno y en contra de otros. Y más abajo pone, aumentó la luz, tanto por ciento, aumentó el gas, los boletos de los colectivos, aumentó la cantidad de trabajadores que pagaron el impuesto a la ganancia. O sea, no se cumplió la promesa. Y hubo despidos masivos. Otro medio crítico también pone 10 medidas que considera importantes, que ya han estado mencionadas antes. Las digo los títulos. Devaluación, una devaluación monumental, lo cual generó el encarecimiento de los alimentos y del costo de vida en Argentina. O sea que el objetivo de luchar contra la inflación con esa medida no se cumplía. Quita de retenciones al campo, techo a las paritarias, o sea, no van a mejorar los ingresos al ponerle techo, tarifazos de gas y agua, aumento de boletos, apertura de importaciones, destruye industria, pero tiene que haber un argumento positivo. Dice, no, pero así, si abrimos las importaciones, la libertad de elección del argentino medio para consumir productos es fantástica. Eliminación del control en precios cuidados, se abandonó el programa bastante. Despido en el Estado, se autorizaron aumentos de precios a los laboratorios de medicamentos y a las empresas de medicina prepaga. Y aumentó la tasa de interés. En alguna cifra medible, los resultados de esta medida fueron que a fin del 2019 el Producto Interno Bruto cayó, retrocedió el salario real en los 4 años, las jubilaciones bajaron unos 20 puntos en los 4 años, la inflación que iba a ser dominada rápidamente, y mismo Mauricio Macri dijo que dominar la inflación era la medida más fácil de las que le iba a tocar.
Bueno, fue de las inflaciones más altas en décadas. Y como ustedes y nosotros estamos viviendo hoy, sabemos lo duro que es el tema de inflación y desarmar ese mecanismo de inflación, ¿no? Aumentó la pobreza unos 10 puntos, del 30 al 40%. La deuda pública quedó en default sin declarar. El gobierno actual arregló la parte de la deuda con entidades privadas, pero está duramente renegociando con el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario no hace quita de un centavo. El valor patrimonial de las empresas está destruido con quiebra de concurso generalizado y la industria está derrumbada. Después de todo esto, uno dice, bueno, se nos vino una onda pálida. Para que tengan un poco de distensión, lo único que se me ocurrió ponerle fue un tango que se llama Naranjo en Flor. Uno dice, ¿qué es del argentino? Bueno, para ser argentino primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro seco. Acá siempre en un tango alguna pincelada densa me van a poner al final, pero bueno, entonces quiero salvarme, me tengo que ir al rock y me lo pongo a Don Fito Páez para que diga que hay esperanza. En este tema que también es conocido por todo el mundo, que lo cantó hasta la Negra Sosa, ¿eh? Decimos, todo argentinito dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, sabiendo los dolores del pasado que tenemos, porque tanta sangre que se llevó el río. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Señoras y señores, disculpen, me salió más largo de lo que pensaba, pero quedaron unos minutos para preguntas al respecto. Muchas gracias, Fernando. La verdad que, bueno, muy clara tu clase. Nos dejaste ahí con una luz de esperanza. Después, bueno, un relato bastante duro de esta última parte. Estaría bueno si quieren hacer consultas. Hay muchos profes también presentes, así que invitamos a que todos los que quieran comentar o abrir el micrófono lo hagan sin problema. Anímense, anímense, vamos. Más que consulta, queda claro por qué los gobiernos populares y por qué el peronismo, en primer lugar, fue lo peor que le pudo pasar al neoliberalismo y a la derecha, ¿no? No sé, si algo me faltaba, me parece que no me quedó ninguna duda. Comentario. Claro. Excelente clase, profesor Aguirre, felicitaciones, muy clara, muy llegadora y entendible, muy resumidora de temas, así que felicitaciones. Claro, como aporte, perdón, no, simplemente que bueno, que un poco la última unidad, ustedes ven que tocamos un montón de conceptos que vimos a lo largo de unidades anteriores, entonces por ahí es también una manera de ustedes de repasar contenidos que ya vimos, que obviamente van a ser objeto del examen final, y también les permite, y ya llegando al final del cursado, entender cómo se interrelaciona el programa, entender la lógica de cómo está armado claro. El programa de la materia, a partir del cual en las primeras unidades le damos herramientas conceptuales y teóricas para después trasladarlo bueno, en este caso, de lo que vimos hoy, lo que estuvimos viendo en la unidad 4, la historia argentina. Entonces, la idea es que ustedes acá sobre el final puedan ver cómo todo está interrelacionado y que nuestro programa y el desarrollo de las clases no son compartimentos estancos, sino más bien que tienen un orden lógico
y que la idea es, en las primeras unidades, darles a ustedes herramientas para que puedan interpretar los contenidos de la unidad número 3 y 4, que van a ser el foco principal del examen que ustedes van a tener. Así que, bueno, un poco como técnica de estudio, que cuando estudien estas unidades lo hagan en clave de pensar las unidades 1 y 2, ¿no es cierto? Sí, claro, el objetivo era ese, irle mencionando temas que son de la unidad 1, cuando uno dice Keynes, bueno, está hablando del pensamiento económico, cuando dice PBI, balanza de pago, déficit fiscal, etcétera, es unidad 2. O sea que eso que algunos que ya hayan transitado los materiales de la cátedra o lo vengan siguiendo y que son los pocos o pocas sacrificados que están acá hoy, dirían, ay, ¿por qué yo en derecho viendo qué corno es el PBI? Bueno, y es que hay que tener alguna idea, porque si después le vamos a hablar de las políticas económicas de Argentina y se va a tener que hablar de déficit fiscal, gasto público, recursos, exportaciones, importaciones, balanza de pago, cuenta corriente, ¿no? Y como dijo José, yo lo traté de compactar. Cuando uno compacta, quedan cosas afuera. Yo no hablé mucho por ahí de cuestiones monetarias, a lo mejor, o a alguno le quedó gana de alguna otra cosa. Pero necesitaba dar un pantallazo de lo principal, que da la casualidad que ahora está en debate en una campaña electoral. En un debate que no es debate, insisto, porque se están debatiendo si Carolina Lozada usa blusas sin corpiño, o si otro lo ofendió a otro cuando habló, pero de política económica no se está hablando. Y a veces uno piensa que, bueno, que es todo a propósito así, es porque no se hable de lo importante, ¿no? De las cosas que uno tiene que decir, porque uno va acá no se elige presidente en estas elecciones, ¿no? Se eligen legisladores, pero los legisladores son los que acompañan a un poder ejecutivo para que pueda implementar políticas o no. Entonces, bueno, en función de eso se verá qué políticas se apoyan o cuáles no. Pero vuelvo a agradecer que me hayan convocado y que me hayan sacado de la zona de confort, y me es muy grato ver no solo a los integrantes de la cátedra, como Alavi, Luisina, Paula, Ariel, sino a estas participantes, alumnas, que entre paréntesis, que notable, todas mujeres las alumnas. La fuerza del sector femenino es terrible. Bueno, insisto, me es muy grato, me ha sido muy grato esto. Bueno, A Fernando, veces, sí, te escuchamos. no, que a veces en los debates de política, si bien no se habla de economía, también tienen que ver con los temas que se presentan o que presentan los periodistas. La mayoría de las charlas y la mayoría de las entrevistas están pactadas, no hay una oposición acorde al nivel del gobierno que tenemos. Claro. Lo escuchamos a Milei. Yo no lo puedo creer que haya un candidato como Milei, con ese nivel de nazismo que tiene. Yo no lo puedo creer. Estamos en un momento, en una situación social donde la política está totalmente denigrada. Sí. No a nivel de gobierno, Sí, porque reconozco que tenemos un muy buen nivel de gobierno a comparación de lo que tuvimos los 4 años atrás. sí. Entonces, la oposición no tiene otra cosa que hablar de temas superfluos y no entrar y no ahondar en lo económico porque no les conviene, porque no tienen nada que ofrecer. Por lo menos Claro. eso es lo que se ve. Sí, cuando hay por ahí apuran un poquito y le dicen, bueno, pero ¿cómo haría con la plata? Pediría más deuda, dijo María Eugenia Vidal, por ejemplo. Claro. Y uno dice, no, pero yo me agarro la cabeza. Si eso es un problema. Si fuera tan fácil, ¿no?
Ahora mismo en el G20 tuvimos una noticia para presentar de la inversión que consiguió el presidente de 8.400 millones en combustible, no, perdón. ¿Cómo? No, una inversión de Escocia en combustibles verdes. Hidrógeno. Producción de hidrógeno. Hidrógeno verde. Pero ellos en los noticieros, si vos ves, te muestran que el presidente es ¿cómo dijeron? Algo así como que es un mechero de selfie. No entiendo. ¿Para dónde vamos? O sea, ¿qué debate queremos tener? ¿No? Me parece que no existe. Claro. Las cosas importantes que deberían estar en primera plana no están, pero eso tiene que ver con los medios de comunicación. Sí, sí. Están Lamentablemente sí. Y ahora no tenemos periodistas, de primer nivel y que tengan que ver con el periodismo, sino que tenemos militantes periodistas. Y es lamentable, porque otro poder que se perdió. Así como también tenemos los jueces que van a juzgar a Mauricio Macri y son jueces señalados a dedo por el mismo. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Cómo puede pasar eso? Porque no hay una manera, tendría que haber una manera de que, no digo la facultad de Derecho, pero debería haber alguna manera de que eso no se pueda, no llegue a ese fin, de que estos jueces no puedan seguir adelante. Hay cosas increíbles que pareciera que no van a cambiar nunca. Los jueces eternos en sus tronos, porque es así, hacen lo que quieren, están el tiempo que quieren. Porque son parte también de una oposición política, no son un tercer poder. Es lamentable. Son muchas cosas que pensar y muchas cosas que cambiar. Hubo un tema que no lo quise poner porque es un tema serio y es para abrirlo más, pero siempre en la cátedra hemos hecho el esfuerzo, a veces nos sale mejor, a veces no, de vincularlo con temas locales. O sea, de no olvidarnos que somos la Universidad Nacional de Rosario, que estamos en la ciudad de Rosario y que tenemos que hacer una referencia a eso. Ustedes han visto, que por eso lo doy como titular esto nada más, el tema de la violencia en Rosario derivada del narcotráfico está a la orden, no solo del narcotráfico, la violencia en general. Y el hecho de que la estructura mafiosa que se armó para distribuir narcóticos se utiliza como estructura mafiosa de seguridad, como se veía en las películas de la mafia italiana en Nueva York. O sea, una vez que la organización mafiosa tiene matones, además de distribuir alcohol, en este caso drogas, ofrecen servicios de seguridad. Y el que no lo paga, o le queman el local, o se lo destruyen, etc. Y todo eso tiene una cobertura de la cual no se habla mucho, que es el lavado. Y el lavado en Rosario está a cargo, dicho con todo cariño, de la parte blanca de la ciudad de Rosario, de la parte linda, no de los feos, sucios y malos de las villas. Está a cargo de los mejores contadores, financistas, abogados, entidades financieras de primer nivel. Es terrible. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con los modelos económicos? Claro, ¿qué tiene todo esto que ver? Tiene que ver en que en la medida en que no haya normativas y organizaciones adecuadas a cómo es hoy, en realidad, la fuga de dinero de la Argentina, bueno, podemos poner 10 policías más, podemos llamar a que vengan 500 gendarmes más, pero no vamos a tener 500.000 policías y gendarmes, uno en cada esquina de Rosario, si no cambia algo básico. O sea, digamos, si se sigue realimentando el monstruo.
O sea que esto va más allá de un modelo económico, pero tiene que ver con el modelo económico. Tiene que ver con una política económica, donde se dice, bueno, libre cambio, que cada uno, el que se quiere llevar los dólares, que se los lleve. ¿Por qué le van a andar controlando tanto? Ah, ¿por qué le van a andar controlando a los que llevan bolsos con billetitos de pesos y lo dejan y se lo cambian por dólar y después le arman una sociedad y se va la plata? Pero esto fue un petardo como para tirar de un tema que está dando vuelta en Rosario y bueno, ¿y dónde está la vuelta? Y tiene relación con lo que usted mencionaba, Martí, de poder mediático, poder judicial. Un fiscal federal dijo el otro día que le pidió al gobernador que presione para que a nivel nacional le nombren contadores para el tema lavado, porque es claro, ya se está llegando a una etapa donde se ve que las organizaciones delictivas tocan, o sea, todo el desarrollo inmobiliario, gran parte del desarrollo inmobiliario de Rosario, aunque parezca una cosa terrible, tiene que ver con la droga y el dinero en negro. Y bueno, me animo a decir estas cosas porque estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Fernando, muchas gracias, ya estamos sobre la hora, así que... Sí, cierto, perdón. No, no hay problema, al contrario, gracias por el tiempo, por la predisposición hoy de acompañarnos. La clase queda grabada, en un rato subimos esta y también la que quedó pendiente del 27. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde para tener la última clase, va a estar a cargo del titular de la cátedra. Hasta el miércoles. Hasta luego. Excelente clase. Gracias, Fernando. Excelente. Chao, chau, un gustazo. Gracias, Fer. Chao, chao.